puede grabar esta sesión y se puede grabar. Empezar a grabar. Bueno, Joan, Paola y María Camila, ¿tienen alguna duda en el ingreso del Miró? ¿Ya están en el Miró? Hola, buenas tardes. No, pues creo que hasta el momento no. Tendría que interactuar con la herramienta ya en acción, como diría. Listo, pero ya estamos en acción. Yo ya estoy. Listo, Listo. perfecto. Joan, Paola y María, Camila, hay tres recuadros grandes en el Miró. El tercero es el que nos corresponde a nosotros como grupo. Grupo 3. Donde dice grupo 3, Luis Spaghiari y Cristian Gil. Ok. Bueno, la idea ahora que entren en el Miró es que utilicen esta tabla para desahogarse, para pensar en todo esto que ustedes pueden hacer. Piensan que podría en el mundo ideal llegar a ser para que Colombia o el mundo entero pueda reducir emisiones, especialmente en el sector del transporte. Entonces, todas las ideas, lo que quieran discutir con nosotros, quieran preguntar, esto es un espacio libre, no es un espacio normado. Nosotros queremos a través de este proyecto crear una hoja de ruta, un mapa, no solamente para el gobierno colombiano, para todos los stakeholders que pertenecen a este proyecto de una u otra manera, las universidades, las empresas, los conductores, los dueños de camión, el gobierno mismo, pero no solamente ellos. Entonces, todas estas ideas que ustedes puedan tener en sus cabezas, no solamente como participantes de empresas o del gobierno o de universidades, sino también pensando y poniéndose en el rol, en los zapatos de los demás stakeholders, todo lo que se les pueda ocurrir para, digamos, convertir este entorno en un mundo un poco mejor respecto a las emisiones. Entonces, estamos dispuestos a escucharlos, queremos escucharlos, queremos que nos digan todo lo que quisieran decirnos al respecto del tema. Muchas gracias. Entonces, ya que somos pocos, ¿por qué no empezamos en este grupo por parte del proyecto está Luisa, está Mónica, que es la persona de comunicaciones, y también estoy yo, Cristian Gil. Todos tres somos investigadores del proyecto. Entonces, muchas gracias, Joan, por prender la cámara. Si Paola y María Camila también les gustaría hacerlo, no hay ningún problema. Y ya que somos pocos, me gustaría que hablaran con nosotros. Entonces, ¿qué tal si empezamos contigo, Joan? Nos cuentas tus expectativas, esas ideas que podrían ocurrirse para regulaciones, políticas, normatividades, etcétera, de estas dos preguntas que nos hicieron al final de la presentación antes de pasar a esta sala. Bueno, voy a hablar en borrador, porque creo que el tema es complejo, tiene muchas variables, digamos que para analizar. Creo que, por ejemplo, dentro del sector privado sí hay que tener en cuenta un par de consideraciones frente a la lógica del sector transporte carretero aquí en Colombia. Una de ellas es la informalidad, que sí o sí hay en el sector y que de alguna manera eh, hace que los pequeños propietarios, por ejemplo, pierdan foco en pensar en modernizar sus vehículos. Sí, creo que parte como de las dolencias de ellos son otras y esto hace que definitivamente este tema no necesariamente sea su prioridad. Eh, y dos, pues digamos que en línea con ello hay que tener en cuenta también como las condiciones financieras del sector, ¿sí? Entonces el sector transporte de mercancías es un sector que de alguna manera cada año los costos operativos vehiculares sí vienen incrementando de una manera muy importante, específicamente por concepto pues de los combustibles y los peajes. Y al tiempo, pues digamos que las metas de gobierno nacional vienen enfocadas a reducir el costo logístico, ¿no? En ese orden de ideas, pues digamos que los fletes se deprimen año a año y cada vez como que ese espacio
de rentabilidad de la actividad es cada vez menor, de manera que un pequeño propietario cada vez tiene menos recurso para invertir, ¿sí? Invertir en renovar su flota y demás, y creo que parte de ello pues lo pone en evidencia los indicadores en la materia que hablan de que Colombia es uno de los países con una flota vehicular más antigua de América Latina, ¿no? Más de 20 años. En contraposición con ello, creo que de todas maneras sí hay unas empresas muy importantes que yo creo que son como las de mostrar, ¿no? Interrapidísimo, Coordinadora Mercantil, TCC, que paralelamente ellas sí pues cuentan con el músculo para innovar, estar pensando en drones, en vehículos eléctricos, en biocombustibles, este tipo como de innovaciones. ¿Qué pasa? Pues que como son contadas, entonces pues quizás los efectos sobre la calidad del aire no son como tan representativos, ¿no? Ello, digamos que en cuanto a lo que pasa con el sector privado, creo que definitivamente la academia tiene un papel orientado hacia acompañar, ¿no? Acompañar todo este tipo de iniciativas como la que nos ocupa el día de hoy, a ver cómo a través de casos internacionales se puede hacer una transferencia de buenas prácticas para Colombia, atendiendo pues las consideraciones y las variables que nos afectan aquí a nivel nacional. Y definitivamente el sector privado, el sector público como tal debe desarrollar unas políticas que sí o sí le apunten, digamos que por un lado a promover esto a través pues de algunos beneficios, no sé, créditos blandos, temas tributarios, ¿sí? Ahí dependiendo obviamente los recursos fiscales, ¿no? Eso por un lado. Y dos, que sean políticas organizadas, coordinadas e interinstitucionales, ¿no? En donde por lo general la autoridad natural del sector pues es el Ministerio de Transporte, pero aquí definitivamente debe interactuar el Ministerio de Ambiente, seguramente autoridades regionales, ¿no? En caso de aquí de Bogotá, pues las secretarías. Entonces sí debe haber como una coordinación allí muy importante entre ellos. Creo que eso es. Ahorita mencionaste buenas prácticas y traídas desde los ejemplos de otros países. Cuando mencionas estas palabras o esta oración, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué es lo que estabas pensando quizá más concretamente? Sí, yo creo que definitivamente hay unos aprendizajes de cómo otros países han logrado disminuir, por ejemplo, el tema de la edad de la flota vehicular, ¿no? Entonces, si bien no conozco un ejemplo al respecto, les quiero poner un ejemplo comparado de otro tema, pero digamos que ahorita desde Colfecar, parte de lo que hemos venido haciendo para el tema de regulación económica es compararnos con pares latinoamericanos que ha venido sucediendo en Brasil, cómo lo han manejado en Ecuador, en Perú, y creo que eso es muy importante porque definitivamente allí hay unas lecciones aprendidas y seguramente unos, sí, aprendizajes, seguramente errores, no sé, que uno pudiera aprender de ellos, ¿no? Entonces, no necesariamente a veces hay que empezar a construir las cosas desde cero, sino ver cómo otros países lo han hecho. Entonces, valdría la pena precisamente mapear eso. ¿Qué países de pronto en algún momento de la historia estuvieron igual que nosotros? ¿Cierto? O con un problema de esta naturaleza y lograron disminuir precisamente la edad de su flota. ¿Por qué? Porque es que Colombia sí cuenta con una política de renovación de camiones desde hace varios años, pero en la práctica pues el indicador sigue siendo el mismo. ¿Mm? Entonces, en ese punto, ¿qué podríamos colocar en el MIRO? ¿Cuál sería el rol, según, digamos, para terminar el tema de renovación de flota, según lo que tú consideras del privado, del público y de la academia
en el aspecto específico de renovación de flota. Entonces sería entrar al Miro, que diríamos, no, y en los post-its que están ahí, empezar a escribir cuál sería ese rol, exacto, ahí ya Giovanni está en el rol público, cuál sería el rol. Entonces podríamos colocar acá que esto fuera, lo primero fuera renovación de flota. ¿Qué habría que hacer, digamos, para que hayan políticas que incentiven este tema? No sé, María Camila, Francisco, hola Francisco, y Paola, ¿qué pueden, digamos, aportarnos en este primer punto que sería renovación de flota? Y luego podemos darle la palabra a Paola o a María Camila para continuar. Paola, estás hablando, tienes en mute aún el... Gracias, ya. Les comentaba que a mi parecer y en mi opinión, yo creo que algo muy importante es la sinergia entre todos los actores, incluyendo el gobierno como líder de esto. Si bien es sabido que el objetivo es común, o sea, no es como falta de convencimiento ni de crear conciencia en este punto, sino es llegar a una política realmente mm, que permita el cumplimiento sin dejar como vacíos en la normatividad que no nos ayuden con el cumplimiento pues, de reducir emisiones para el calentamiento. Si bien es cierto que para mí la parte gubernamental es lo que tiene el poder en este momento, porque es la que realmente pone en juicio el cumplimiento de las normas y conoce técnicamente al lado de la academia lo que nos lleva a reducir o a eliminar las emisiones que nos están perjudicando. Entonces, este cambio de flota tiene que ser una sinergia real, no solamente entendiendo las necesidades de cada parte o de actor o de industria, sino también solucionando esas necesidades. Es decir, en este momento el cambio del parque automotor, no solamente para carga, yo siento que eh, o sea, es algo que no podemos evitar ni es frenar, o sea, está claro que se va a dar, pero esa transición tiene que darse del apoyo del gobierno y sabemos que es un cambio costoso de trabajo, de tiempo, que es un proceso y realmente es un esfuerzo de todos los actores, pero el gobierno tiene en sus manos ciertas herramientas que nos permiten acceder a esos cambios de manera más rápidamente. O sea, es decir, si hay unos cambios tributarios, si hay unos incentivos diferentes, si dado el caso no hay unos incentivos que se puedan aplicar, si se puede, sí, como crear un interés para el cambio y la transformación de manera que se le pongan unos impuestos diferentes a la no transformación. Y yo sé que esto es un poco trágico y lo hablo eh, desde el punto de vista más personal que entrando en, en otro tipo de cosas, como yo sé que el cambio industrial, el cambio automotor va a ser muy difícil para todos y requiere demasiado, eh, sé que es dinero y sé que es demasiado trabajo, pero siento que el gobierno tiene en sus manos esos incentivos que permitan que los actores no tengan, por decirlo así, una opción B. Pues porque realmente es así, no tenemos, el cambio climático no es algo que nos desespera. Entonces, para mí, el gobierno tiene que tener una sinergia, no solamente de entender necesidades, sino de solucionarlas y los incentivos tributarios, bueno, y demás tienen que ser una parte muy importante para todo el cambio. Gracias, Paula. Esta tarde, durante alguna de las reuniones que teníamos como equipo, tuvimos una pequeña discusión con respecto a la intervención del gobierno para solucionar el problema. Quisiera hacer la pregunta abierta a cualquiera de los cuatro que no pertenecen al proyecto se encuentran aquí. ¿Creen que existe posibilidad que sin la intervención del gobierno, por ejemplo, pudiéramos llegar a este cambio? María Camila, veo que dices que no. No, o sea, bueno, yo aquí pues estoy en representación de una entidad del Estado, una entidad adscrita al Ministerio de Transporte, que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y definitivamente creo que debe ser
un conjunto. Lo que dice Paola es muy cierto, debe haber una sinergia entre lo que es privado, público y pues en este caso academia. Eso es lo que desde la agencia hemos tratado de implementar desde que Luis Lota entró a la dirección de la agencia. Se creó desde la Dirección de Coordinación Interinstitucional, que es una de las direcciones de la agencia, una línea territorial y una línea sectorial, precisamente como para poder trabajar temas puntuales. Y tenemos un espacio que está dedicado exclusivamente a la academia, y el punto de esto es poder articular todas estas universidades, institutos educativos, semilleros de investigación y demás con la parte eh, tanto del gobierno y también la articulación con las diferentes empresas, con el comité empresarial y demás, pues para precisamente poder lograr en conjunto eh, una política pública que nos sirva a todos y que de una forma u otra genere conciencia frente a todo, porque precisamente en el cambio de vehículos y lo que estaban tocando en este momento, también desde la Dirección de Infraestructura y Vehículos, sí, se está buscando dos cosas. Uno, seguridad, que hayan vehículos seguros, y dos, que hayan vehículos que sean, pues que aporten a todo el tema de medio ambiente, ¿no? Porque precisamente parte de la chatarrización, más allá de querer hacerle daño a la flota de carga o demás, simplemente es porque ya es un cambio necesario, que el medio ambiente lo está solicitando a gritos, y más que todo la seguridad vial. Son vehículos que ya no son seguros, que no tienen los frenos adecuados y bueno. Entonces, por eso estamos trabajando fuertemente en conjunto. Entonces, mi respuesta sería no, creo que debe ser un trabajo en conjunto desde todos los actores y desde todos los filtros. Sí, si me permiten, estoy de acuerdo. Yo siento que la parte gubernamental es en este momento el pilar del cambio. O sea, sin ellos no podríamos tener un liderazgo porque se vuelve simplemente esas acciones que pueden ser pequeñas, entre comillas, pero si actúan dos, tres o cinco actores y realmente no están obligados o realmente el país no se siente como cumpliendo una política y haciendo incentivos sobre todo para el cumplimiento, no se va a ver un cambio general, porque nada sirve cambiar un porcentaje cuando el resto está peor. Entonces siento que el gobierno es el que tiene en este momento el poder y como las herramientas para poder hacer un cambio general y global, en este caso a nivel país. Siento que son ellos los que realmente tienen la parada y porque de resto se vuelve simplemente aportes voluntarios que si bien suman, no es la solución. Sí, para complementar lo que dice Paula, pues lo vemos en materia de seguridad vial. O sea, existen empresas muy grandes con mucho poder económico, eh, y pues de gran influencia en la economía, en la industria y demás, que ellos tienen sus propias políticas de seguridad vial y tienen incluso expertos en seguridad vial y manejan muy bien, y su índice de siniestralidad en su flota es bajísima, pero qué chévere sería que eso lo pudiéramos implementar en todos. Y eso es lo que, por ejemplo, desde la agencia se está tratando, porque lo que dice nuestro director es precisamente unificar y hacer que esa conciencia de seguridad vial no sea de unas pocas empresas que tienen el poder adquisitivo para hacer lo que pueden hacer con sus vehículos en concientización, en sensibilización, sino que en este caso la autoridad máxima en seguridad vial sea quien, lo que dice Paola, mande la parada y como que permita que todo Colombia hable un mismo idioma en seguridad vial, no como lo que sucede y que tristemente es así, y es que dependiendo de la región, así mismo se maneja la seguridad vial. Entonces acá es reglamentario el casco, ciertas motocicletas y demás, pero en la costa pues no, porque entonces la gente anda sin casco, anda en chanclas, las motos son casi que ya chatarra, que andan, yo no sé cómo andan, entonces no lo conocen. Y lo triste del caso y con lo cual hemos tenido que luchar muchísimo es que quienes imparten esta reglamentación o esta regulación de seguridad vial en los municipios o diferentes territorios
no tienen tampoco idea de seguridad vial. Entonces, uno de los puntos también muy importantes es la educación. Por eso estamos con esta sinergia con la academia para poder llegar primero a educar y ahí sí que la gente entienda, se concientice y pues sea un tema de todos. Entonces, que se aplique, que sea algo sostenible. Entonces, si ese ejemplo es así, las empresas lo pueden lograr, claro, y hay muchas empresas con mucho poder que lo hacen, pero pues es de una, de dos, de tres, y la idea es que fueran todas. Listo. Ahora, con estas opiniones hemos llegado a este consenso de que necesitamos una articulación con un papel preponderante del gobierno sobre esta articulación. O sea, es importante que todos participen, pero hay por lo que entiendo, un ente rector que sugerimos que sea el gobierno. Ahora, no hablemos de roles, más bien, entonces centrémonos un poco, no en los roles, sino en las acciones. ¿Qué acciones tomarían? Imagínense que ustedes son ese papel, ese ente central dentro de esta articulación. Puede no ser necesariamente el gobierno, pueden ubicarse como empresa, pueden ubicarse como uno de los tomadores del servicio. Pero ¿qué acciones? Por ejemplo, ustedes como agentes pertenecientes hipotética o realmente al gobierno, ¿qué acciones tomarían ustedes dueños de poder cambiar el rumbo del país y quizá del mundo de esta forma? ¿Qué ideas tienen para hacer? ¿Qué implementaciones harían? ¿Qué se les ocurre? Es pregunta abierta, no hay ideas descabelladas, todo puede ser posible hoy día en esta reunión. Si me permiten, puedo hablar. Para mí es muy importante lo que dice María Camila, es muy cierto. Nosotros no tenemos una población homogénea ni unos actores homogéneos. Entonces yo creo que una de las principales acciones es conocer unas necesidades, digamos que, sí, diferenciales, que hagan que el gobierno no solamente digamos que proponga políticas con cumplimiento de emisiones y cada vez sea para eliminación, reducción hasta eliminación, sino que también haga unas políticas que permitan que todos los actores la puedan cumplir. Entonces, esto llega a una caracterización de los actores de todas las cadenas, en este caso, pues en la parte de transporte, porque como bien dice María Camila, obviamente tenemos unas industrias que pueden hacerlo, que tienen los recursos económicos, que son parte de unas multinacionales que ya tienen las políticas pues como aplicadas a todos sus procesos productivos, pero también es cierto que tenemos una industria nacional que también la queremos salvaguardar, o sea, no queremos que con estas políticas vaya a ser un cierre o nos dispongamos a ser un país netamente importador, o bueno, ciertas medidas, sino al contrario, que sea tanto el gobierno sea como el que dé la norma, como también el que acompañe para que el sector o los actores puedan cumplirla. Entonces yo creo que esa caracterización de necesidades en pro de ver a las soluciones está bien. Y pues en mi parte también propondría esta cierto tipo de cooperación en el sentido no solamente de comprensión, sino de cooperación. Si ya hay empresas que pueden hacerlo y tienen recursos y demás, proteger esas industrias pequeñas que tal vez no puedan llegar a hacerlo en poco tiempo o en el tiempo establecido, de alguna manera, o sea, tener como incentivos, ayudas, bueno, que es lo que se maneja ambientalmente y es muy, bueno, la cooperación internacional es clara y puede llegar a hacerse una cooperación a nivel nacional al respecto. Muchas gracias, Paola, por la intervención. Yo creo que además de lo que Paola dice, la identificación, eh, pienso que ya una vez identificadas tanto los sectores, las necesidades de los sectores y esta caracterización, ahí se debe entrar con la educación, porque una vez uno ya conoce culturalmente cómo se maneja la región, también puede llegarle de una manera que lo entienda, ¿sí? Porque precisamente ese ha sido como, voy a decirlo, no es como, pero sí como conflictivo, y a eso es que está centrada la línea territorial de la agencia, y es que no es la misma manera que tú le hablas a la región central en donde está Bogotá, ¿sí? A la región Caribe, porque son necesidades incluso climáticas completamente distintas. Entonces, desde ahí parte. Yo creo que es identificar, caracterizar en regiones y la educación. Siento que yo haría una, como, no sé, un tema de llegar con mucha educación, capacitaciones, no sé, algo muy educativo
de sensibilización, de concientización frente a todos los temas, porque creo que mucho de lo que sucede es hasta por desconocimiento. Entonces, mi política sería esa. Ya una vez identificada la región y sus necesidades, entrar y educar. Súper buen punto, María Camila, porque justo era como lo que estábamos pensando, ¿qué podemos hacer nosotros desde la academia en este tema? Además de hacer estudios, que es que ya de verdad el país está sobreestudiado y de analizar lo que ya se ha hecho, cómo puede la academia involucrarse activamente en lo que está pasando y en llegar realmente a la descarbonización o, bueno, por ahora, la reducción de emisiones en el transporte? Eh, ¿Qué ideas nos dan ustedes, Paola, Joan, o bueno, María Camila? ¿Cómo crees? Porque ya sabemos que la educación es importante. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué se les ocurre? Yo quisiera como que redondeemos esta idea de la educación, que creo que por ahí es parte como de un aporte tangible y una cosa que realmente sí tiene un impacto muy potente, ¿no? Eh, Creo que a veces parte de la brecha es que o digamos que el sistema educativo no necesariamente es como tan práctico, ¿sí? Y el empresario, yo que les estoy hablando desde el rol de empresario, eh, no necesariamente encuentra el valor en formación, ¿sí? O encuentra, digamos que el resultado de esa inversión para cuando va a capacitar o a formar a sus colaboradores en un tiempo muy largo, ¿sí? Y ello es importante porque creo que la educación definitivamente sí es una herramienta que puede ayudar a cerrar brechas. Creería que allí el rol de la academia es precisamente ese, diseñar programas que de alguna manera permitan solucionar estas problemáticas pues que son nacionales, ¿no? Pero de alguna manera con un enfoque que sí sea muy práctico. A veces hay una brecha en donde la academia está acá, pero la realidad del empresario está acá, ¿no? Entonces, evidentemente, las empresas o el sector privado sí tienen que hacer el esfuerzo como para elevarse, pero los programas académicos no se pueden quedar como en la nebulosa, en algo tan gaseoso, sino en algo que sirva, digamos que para ejecutar las actividades, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Yo tengo una pregunta para Johan. Johan, ¿y tú crees que qué tan dispuestos están los empresarios a asumir, digamos, ese costo de capacitar a sus empleados, a sus conductores en estos temas? Bueno, pues digamos que los programas de capacitaciones siempre van a ser importantes. Una experiencia que nosotros tenemos en este momento es, por ejemplo, nuestras empresas están precisamente asumiendo a través de sus contribuciones para fiscales la formación de sus colaboradores. ¿Sí? Entonces, creo que el empresario siempre va a estar dispuesto a hacer esa inversión siempre y cuando vea que en algún momento sí le va a agregar valor. Entonces, digamos que de ahí la importancia a tener como una oferta académica que sí sea muy contundente y que de verdad resuelva un problema para la empresa. Creo que los empresarios siempre van a querer invertir en capacitación, sobre todo porque las empresas buscan crecer, ¿no? Y las empresas pues están constituidas es por sus colaboradores, por su gente. Entonces, en la medida que los trabajadores crezcan, la empresa también lo va a hacer. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario. Sí, por favor. No, no esta discusión que la educación es una cosa, es algo demasiado importante en todo este proceso, pero siento que enfocarlo, el enfoque de esa capacitación podría llegar también a ser la diferencia. Es decir,
si yo enfoco la capacitación en hacer ver que la transición me va a traer unos beneficios, no solamente económicos, sino a nivel industrial, de efectividad y demás, y claramente, aparte, estoy aportando al ambiente, debería ser el foco, no solamente centrarnos en decir como, hey, mira, es que va a bajar las emisiones, el calentamiento global, porque siento que es un diálogo que tal vez sea ya un poco más generalizado, pero tal vez educar no solamente a empresarios y a grandes empresarios y grandes líderes industriales, sino también a toda la cadena, tanto, bueno, de ejecución, en eso, en hacer ver que no es un cambio porque sí, sino que a largo plazo realmente estamos aportando económicamente y pues con efectividad. Dado está que el cambio del parque automotor no solamente me va a bajar emisiones, sino también me da un confort distinto para el conductor, también me está dando trayectos con mayor efectividad. Entonces, enfocar tal vez en esos beneficios que no solamente sean ambientales, sino en esos beneficios que sean para todos y la importancia del actuar me parece importante en este ámbito de la educación. Y por ejemplo, hablando de esas empresas que ya lo han hecho, que digamos que tienen un recorrido, que tienen más conciencia, que ya han pasado pues del dicho al hecho, ¿ustedes han visto algún caso en el que esas empresas grandes tengan algún tipo de programa como que o alianza con pequeños y medianos para transferir ese conocimiento de las grandes a las pequeñas? ¿Conocen alguna iniciativa que lo estén haciendo acá en Colombia? Yo sí, bueno, pues se parece, es algo parecido. Se llama esperen, es sí, si no estoy mal, es el Comité Empresarial de Seguridad Vial. Ese comité lo tiene, si no estoy mal, también es el distrito, que es un tema que queremos también como tener o implementar algo parecido desde la agencia, o sea, desde el Estado, porque ellos tienen en este comité empresarial muchas empresas, eh, y las grandes empresas que tienen pues tienen capacidad económica, superan muchas flotas, por ejemplo, en carga o algo así, entonces adoptan a las chiquitas, em, y eso les va como sumando unos puntos. Ellos como que les dan unos premios, hagan de cuenta como unas medallas o algo así. Entonces, entre más medalla tenga la empresa, pues como que tiene una calificación muchísimo mejor y le enseña esas buenas prácticas a las pequeñas. Entonces, la grande crece y tiene beneficios, pero también le aporta esos beneficios a la pequeña que desconoce y la pequeña va surgiendo a la grande. Eso ha sido muy interesante. ¿Pero esto es para el distrito nada más o es a nivel nacional? No, sí, ya está a nivel nacional. eh, o sea, la iniciativa salió de la parte distrital, pues, pero se han unido muchísimas empresas a nivel Colombia y, y esto ya es un tema muy grande. Lo que pasa es que no es muy conocido, pero pues nosotros sí ya nos hemos sentado varias veces con ellos como para saber todo el tema del sello que ellos utilizan para los reconocimientos y los incentivos a estas empresas y cómo las empresas que no conocían de nada de seguridad vial y demás logran escalar con la ayuda y el ejemplo de las otras empresas. Entonces, es bien interesante. Y sí, se ha unido esto, o sea, esto ya no es a nivel chiquito, sino esto ya es macro. Perfecto, ya busqué la página y estoy viendo como lo que hacen. No conocía pues, particularmente esta iniciativa, pero creo que nos puede servir mucho, porque si bien la seguridad vial, digamos que no es la única opción, como lo hemos mencionado tanto en el proyecto, hay cosas de optimización logística, de transformación de flota, de bueno, transferencia tecnológica y demás. Nos hemos dado cuenta por la experiencia de otros países que no es tan fácil llegar y decirle al conductor, bueno, sí, cambie el camión y cómprese un camión eléctrico. Eso no es tan fácil, solamente cuando ya han hecho ejercicios de seguridad vial, se han dado cuenta de la ecoconducción, ecoeficiencia y que han reducido 30% de sus consumos. En ese momento dicen, ah, sí,
voy a ver cómo es lo de cambiar la flota, ahora sí me interesa, pero llegar a decirle que hagan una inversión tan grande, pues es muy difícil. Eh, Desde la ANDI y desde Colfecar, cómo evidencian sus afiliados el tema del cambio tecnológico y el tema de la seguridad vial. Son como los dos temas eh, que, que me mueven en este momento para saber cómo la percepción de los afiliados. Ay, yo no sé si aquí está la Andy, yo puedo hablar pues por Colfecar. Que creo que no nos Eh, presentamos, pero Paola, voy a presentarlos. Paola está con la Andy, Joan está con Colpecar, María Camila es de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, bueno, Mónica es del equipo y Cristian y yo estamos moderándola, también somos del equipo de Giro Serio. Entonces estamos Andy y Colpecar como, digamos que como privados en representación de todos sus afiliados. ok, no, no sé, Paola, si tú quieres empezar o... Bueno, pues el tema de seguridad vial siempre va a ser una necesidad, o sea, fíjense, por ejemplo, que esto tiene unas repercusiones de verdad muy importantes para la vida de todos, ¿no? Y por ilustrar un ejemplo muy concreto está el de este chico ciclista, una situación pues terrible de hace un mes, mes y medio creo que fue, en donde de hecho fue una empresa de nosotros la que estuvo involucrada allí. Sí, entonces pues allí, y es como nosotros siempre lo hemos visto, claro, digamos que hay la tragedia para la familia de este niño, pero también la del conductor, ¿sí? Un conductor pues que de hecho al día de hoy está en tratamiento pues por su salud mental, ¿no? Porque este tema pues definitivamente es muy complejo y realmente creo que nadie nunca sale en carreteras con intención pues de accidentarse. Eh, en ese orden de ideas pues y dada la naturaleza de nuestra actividad, definitivamente el tema de seguridad vial es una de las prioridades de las empresas de transporte por todas las implicaciones que ello tiene, ¿no? Y de ahí pues que estemos como siempre tan participativos en las diferentes actividades y programas que tiene el gobierno. Particularmente nosotros contamos con un acuerdo de entendimiento con la Agencia Nacional de Seguridad Vial precisamente para mitigar pues que esto vuelva a ocurrir y también desde un rol proactivo del empresario en donde siempre la idea es pretender no esperar a que suceda una tragedia de esta, sino de verdad previo a esto, procurar que no suceda. Esa era la primera. Y la otra pregunta, si no... No sé cómo, ya. De la transferencia tecnológica, ¿cómo ven los afiliados de ustedes el tema de vehículos eléctricos o de hacer modificaciones a la flota? Pero se acabó en 50 segundos cerramos. No sé si en 50 segundos Paola nos quiere dar la opinión de sus afiliados en seguridad vial. Ay, pero eso es en silencio, Paola. 43, 42, Perdón, 40. perdón. No, todos están de acuerdo. La verdad, la transición es simplemente lo que se busca es hacerlo de manera amigable con los ensambladores y la industria nacional. De resto, todos estamos en pro del cambio. O sea, realmente todos sabemos que el cambio es inminente y que vamos para allá y que queremos seguridad vial claramente para todos. Y entonces esto no está en discusión, solamente queremos que sea amigable con la industria nacional y como pues protegiendo que esto sea una transición amigable. Muchísimas gracias, Muchísimas Paola. gracias. Muchísimas gracias a Ustedes, todos, a Joan, a Paola, a María Camila por todos sus aportes. Y Muchas bueno, en los gracias. próximos 5 minutos volveremos a la sala principal. Allá nos vemos. Unos 5 ok. segundos.